Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Sigue la guerra civil. De propósito, no hemos hecho en este libro más que breves alusiones a la guerra civil, a pesar de los incidentes heroicos que se pudieran relatar. Mucha ha sido, en verdad, la sangre derramada por los dos bandos rivales, y toda ella vertida en holocausto de la división nacional engendrada por el enemigo. La sangre y el heroísmo de nuestros carlistas y liberales, prodigados en la serie interminable de los episodios que han deshecho el porvenir y la paz de nuestra patria, han sido estériles de todo punto. Ni una obra, ni un nuevo afán. Todo luto, confusión y muerte. Lástima que el esfuerzo de los españoles, la sangre vertida, no hubiera sido con un ideal noble, altivo, señero. España hubiera recobrado, sin duda, su rango de señora, su altivez matriarcal, su limpia categoría de inventora de pueblos, como lo fue Castilla, que engendraba naciones en su vientre y los paría con dolor de madre, y los criaba con los jugos de su amor y de su ternura. Tanto tiempo llevamos matándonos unos a otros, que ya parece imposible llegar a un armisticio fraternal. Ahora mismo, los bandos eternamente rivales se manchan con el cieno de una lucha que aviva constantemente el enemigo, sin que se vislumbre un amanecer de paz, un orden nuevo de fraternidades vigorosas, de respeto mutuo, de renovadas ilusiones para ir hacia una meta. Nadie tampoco manda tocar la diana en una aurora de esperanzas nuevas. La política al uso caciquea en los ministerios. Hay un temor en cada calle y un espanto en cada casa. La noche antigua de la conspiración y de la intriga perpetúa sombras y puñales. Se crispan los puños agarrotados en un temblor de venganza. No se abre la cruz de los brazos para estrechar el cuerpo del amigo. Se encienden las pupilas con lumbre de rencor, y por las comisuras de la boca bajan caños de insultos y gritos de indecencia. Se paralizan los corazones del susto diario, de la revolución de cada día. Nadie se atreve a una audacia noble ni a una empresa grande. No se edifica nada, no se crea nada. Los cerebros se paran estáticos, y cunde la amargura de los obreros, de los campesinos, de esa pobre gente desamparada que todavía no se suicida muerta de hambre y tiende su mano temblorosa en una demanda de pan. Todas las conciencias se embotan. Todo el sistema se hipertrofia. No se levantan de mañana las buenas alondras del trabajo, entumecidas ahora de angustia y de coraje. Luce la fanfarria de la pistola, como suprema razón. Se han acabado los argumentos y los pareceres. No se conversa en los pueblos. Se discute a puñaladas. Las mocitas españolas bordan banderas negras a escondidas de la madre. No se quiere a la familia. Se odian los amigos. El café español se ha convertido en un coro de tópicos. Ni arte ni ciencia, ni apenas literatura. La juventud devora a Lenin. Se urden mentiras y se ejecutan patronos. El socialista se encara con el fascio y le descerraja tiros. Más tarde, avergüenza al mundo con la tragedia de Asturias. No se comprende, no se ama. Los menores problemas urbanos siguen sin resolverse. No digamos nada de aquellos otros fundamentales, tan fáciles con un poco de amor. Se han roto los frenos y van las ruedas disparadas por la cuesta abajo de la desgracia. No se cree en Dios. No hay conciencia ni disciplina. Lo hago porque quiero. Se hunde el cielo sobre nosotros como un techo desgarrado. El paisaje español no tiene ya el azul plata de Velázquez, ni la música retozona y alegre de la buena convivencia. Todo es agrio y duro, como los colores del Greco.
La pesadilla de Oriente se ha metido en el aire de España. El paro obrero lanza fantasmas del hambre todas las noches, y los ricos, los condeses, los de los millones, echan el barro de su automóvil sobre los grupos de parias. Ya no hay fe, ni caridad, ni mandamientos de la ley de Dios, ni mandamientos de las leyes de los hombres. ¿Qué es eso de obedecer? ¿Qué es eso de la tradición? ¿Qué las glorias pasadas? La gente se ha metido en la ura de los egoísmos y nadie sale a dar una limosna a los pobres que piden pan y justicia. No se encuentra una mirada noble, ni un ademán castizo. El grito prendió en la cárcel a la palabra, y los alguaciles de la rabia ponen esposas al que se atreve a trabajar. En los recovecos de la justicia anda el papeleo del cambalache. Todo es falso y mezquino, ruin y cobarde. Se han acabado las gallardías españolas para ufanarse de blasfemias y pisotones. No se rivaliza, se navajea con disfraz. La locura aturde las campanas de Castilla. Finalmente, no se levantan las ansias ni se respira a gusto. Hay en los pechos una opresión de crueldades. La política se ha hecho un muladar de venganzas y un retablo de malas pasiones. El grupo dicta conveniencias de minoría. El palabrón parlamentario defiende intereses de clase. No importa nuestra España. No se habla nunca de ella. No se la quiere con amor. La comisión y el comité, la ponencia y los técnicos son estériles. Todo se diluye y se pierde en ese mar estúpido de la burocracia ibera. Ni una iniciativa, ni una orden renovadora. En el foro y en el arte, los mismos camarrupas de siempre. El aparato del Estado tiene herrumbre de tópicos. La prensa, con mordaza. Los viejos caciques, usureros apegados a la vara del mando. Trenes viejos y tranvías absurdos. No se ha movido nada. Todo sigue igual, con banderas de rutina. El oreo del campo huele a pólvora de crimen. Nadie empuña la trompeta y nos guía por el camino de la paz. La raza castiza de España se ha puesto a tomar el sol de la pereza, con rumia de bestia. Dividida, partida, envilecida por la desproporción de la lucha y la falta de buenas palabras. La eterna noche antigua de la guerra civil lanza sus potros apocalípticos azuzados con rienda suelta por el enemigo, por la antipatria. Y ya no sabe uno si habrá remedio. Segunda caída de Mendizábal. Ocurre en el verano del año 1837. La guerra civil ha llegado a su apogeo. Don Carlos está esperando a las puertas de Madrid. El ejército, tropa forzosa y único apoyo de Mendizábal, empieza a bostezar de cansancio. Hasta las mismas armas se caen, cansadas de entrar y salir en las carnes. Cuando Espartero llega con el ejército en pos de don Carlos a la villa y corte, los oficiales se desmoralizan de espanto. Ni el horror de la campaña lo había conseguido. El latrocinio se han entronizado en el poder y hace mella en los oficiales, que empiezan a firmar las cartas de retiro. El peligro es inmenso. Ya no pueden resistir más. Todo el ministerio masónico, con los Mendizábal, los Calatrava y compañía, tiene que dejar paso a un gobierno de figurones, amparados por el prestigio de Espartero. Se suceden unos a otros los gobiernos de la época, con la tacha de moderados. Coquetean estos con los progresistas, en torno de Narváez y otros generales. Buscan fuerzas en el Espadón y triunfa el as de la milicia, el general Espartero. Fin de la guerra carlista. Unas líneas tan solo sobre este hecho gratísimo, si en verdad significara el fin de la guerra civil. Desgraciadamente, no aconteció así, pues la guerra continúa, con su trágica lista de episodios, hasta nuestros días. No hace más que cambiar de escenario.
pasa de las montañas garridas y agrestes a las ciudades y pueblos. En todas las calles se puede ver sangre de españoles. Ahora tampoco se llama guerra civil, se llama revolución. Como si el nombre hiciera al caso. Muy a punto estuvieron los ejércitos liberales, reclutados en forzosa leva, de ser derrotados por la tropa voluntaria de don Carlos, cuando España estaba agotada hasta la postración. Pero había que impedir la victoria de los tradicionales, y para ello no faltaron consejos y medidas. Las cortes y los gobiernos se aprestaron a ser meros comparsas del general Espartero, que no obstante su valor y su conocimiento de la lucha, fue incapaz de conseguirlo. Hubo que echar mano a otros resortes más eficaces, y se empleó en ello las maniobras de la masonería, que lograron meter sus hombres en las propias filas del ejército carlista. Los hermanos vieron enseguida un magnífico punto de apoyo en el general Maroto, nombrado para el mando del ejército carlista del norte. Maroto era uno de los célebres ayacuchos, como lo era también Espartero. Ocurren los episodios de Estella, donde Maroto ensaya un golpe de estado, fusilando a varios generales que se habían dado cuenta de su doble juego. Viene después el sometimiento de don Carlos, por las intimidaciones y las amenazas, y por último, el ir cediendo paulatinamente posiciones a Espartero, con el que empiezan a relacionarse. ¿Y la masonería se medirá? La masonería se ganó a Maroto. Además está probado que Avinareta estuvo instalado en la frontera, con dinero y auxilios abundantes, comenzando a tender sus redes por el campo carlista. Un día es el falso rumor, otro, la noticia adversa. Luego, la hoja clandestina con el bulo de lo absurdo. Más tarde, la calumnia contra el carlista intachable, motejándolo de traidor. En fin, todas las malas artes empleadas por el más singular de sus artífices, el célebre don Eugenio Avinareta, que aparecía y desaparecía como un fantasma, tejiendo la conspiración, con una maleta liviana en la que solo llevaba de equipaje el mandil de la orden y dinero. El desahucio de la gobernadora. Lo que se intentó en la sargentada de la granja, que falló por culpa del pobre García, se consiguió más tarde por una generalada de Espartero. Las cortes habían resultado moderadas, y como siempre que esto ocurre, los progresistas, como los auténticos de ahora, gritaron desaforadamente: «¡No vale! ¡Así no vale!». Y para que no valiera, se lanzaron a la calle. Buena es la democracia cuando sus resultados convienen a la masonería. Pero cuando le son adversos, todo es bueno y lícito con tal de obtener los poderes. Lo mismo da la sargentada que la generalada, el pronunciamiento como el motín, la revolución o la muerte natural y oportuna, como el crimen por la bomba y el puñal. Tanto importa el atentado como la huelga, el veneno como la ametralladora. Ayer y hoy es lo mismo. La cuestión está en mandar, cueste lo que cueste. Terminada la guerra civil, la gobernadora, que por verlos tan de cerca había podido apreciar el desinterés de los desinteresados, defensores de la inmortal Cristina, como la adjetivaban altos y bajos, obedeciendo a la mayoría de la Cámara, mantuvo en el poder a distintos ministros moderados. Nunca lo hubiera hecho, porque el motín, las juntas municipales soberanas y el espadón de Espartero, movidos por la masonería, que manejaba los hilos de su ambición y su soberbia, dieron al traste con la regencia. Basta conocer la filiación crónica de todos los prohombres progresistas que apoyaban a Espartero
sin olvidar la figura barogiana de Van Halen, cuya auténtica conducta masónica hemos identificado anteriormente. La reina Cristina era ya un trasto inútil que arrinconaba la masonería, después de haberse servido de él a su antojo. Triste fin reservado a los príncipes y reyes que se han echado en los brazos de la secta. Todos perdieron la corona, y algunos hasta la cabeza. Espartero, regente. Las cortes eligen regente a Espartero, pero este, una vez utilizado por las logias, no les era grato. Intentan jugar al hermanito una mala partida y le presentan enfrente la candidatura del divino Argüelles, que fue derrotado. Más tarde, se le contentó encomendándole la tutoría de la niña Isabel. De este modo, la reina niña quedaba bajo el influjo masónico, y sus profesores, que también fueron elegidos de la secta, podrían formar a su gusto el carácter y las inclinaciones de la soberana. Inglaterra, a lo suyo, El apoyo inglés a toda la política masónica, de la que ya hemos dado suficientes pruebas, exigía una compensación, y la regencia intentó dársela vendiéndole en la fabulosa cifra de 6 millones de reales, las islas de Fernando Poo y Annobón. Por fortuna, el sentimiento nacional estaba aún bastante vivo, y hubo que retirar el proyecto de la Cámara. No obstante, se evidencia hasta qué punto estaba Inglaterra a lo suyo. un pronunciamiento. Es fusilado Diego de León, Borso y otros militares. El ejemplo de Espartero alucina a varios generales que acaso tenían más valor personal y mayores merecimientos, los cuales se deciden a sublevarse en favor de la exregente María Cristina. Al frente de ellos estaba Diego de León, cuya bravura fue legendaria. Fracasa el pronunciamiento, y Espartero fusila sin piedad a su más valeroso compañero de armas, aquel a cuyo arrojo debía gran parte del triunfo la causa liberal, y el regente su fortuna en la guerra y en la paz. Los pronunciamientos contra un pronunciado en el poder son muy peligrosos, porque no hay peor cuña que la de la misma madera. Espartero negó el indulto de Diego de León y de varios compañeros de pronunciamiento. La historia no le ha perdonado todavía aquella crueldad. Pero hemos de descubrir como atenuante la enorme presión que debió ejercer la masonería. Pudo decidirle al perdón la carta que intentaron escribir a la reina niña Isabel II. Consta en la historia que el divino Argüelles, su tutor, secundado por la viuda de Mina, que debía tener las entrañas de su finado esposo, se opusieron terminantemente, dando ocasión a que el arrogante y valeroso Diego de León fuera un asombro de estoicismo ante el piquete que lo ejecutó. Todas las gallardías del héroe, amigo del espadón, no sirvieron de nada, ni siquiera el recuerdo de su invencible lanza. Una turbia insurrección en Barcelona y el bombardeo de la ciudad por el regente Van Halen. Si en los bajos fondos de todas las revoluciones españolas hay siempre agazapados intereses internacionales, no siempre es posible hallar su huella. En lo turbio de la insurrección que nos ocupa, aparecen pruebas y hechos para demostrar que detrás de la revolución estaba el apetito insaciable de Inglaterra. Pero tal es su maestría que al intentar seguir el hilo de los sucesos, se enreda primero y se rompe al fin antes de llegar al ovillo de la causa. En las numerosas revoluciones de Barcelona se notaba una mano desconocida que solía poner fuego a las fábricas de hilados. Por otra parte, los gobiernos masónicos, en diferentes tratados de comercio, desamparaban a la industria catalana, pagando así el apoyo y los favores recibidos del gobierno inglés. Como prólogo de esta insurrección, existían negociaciones para un tratado que,
por las noticias circuladas, acarrearía la ruina de toda la industria de Cataluña, ya muy resentida por el descarado contrabando inglés que toleraban impunemente las autoridades. Cundió la protesta, y el gobierno tuvo que vacilar ante las pretensiones inglesas. Entonces surge, oportunamente, la insurrección de Barcelona, tomando parte en ella los republicanos, que ya empezaban a asomar la cabeza. Barcelona entera cree en los fines patrióticos del movimiento y se une a la protesta. No hay jefes de prestigio en las filas revolucionarias, ni tan siquiera un programa concreto. Pero tal es la unanimidad del pueblo, que Van Halen, ya surgió el masón extranjero, capitán general de aquella región, tiene que evacuar la ciudad con la escasa tropa que le sigue. El movimiento, acéfalo y sin más fines que la protesta, fue derivando en pocos días hacia la anarquía. Llega el propio Espartero, a Sants, y sin querer oír las proposiciones de rendición de los revoltosos, ordena a Van Halen el bombardeo de Barcelona. No fue un mero simulacro. 404 edificios cayeron derribados y fueron pasto de las llamas. Detalle curioso: las bombas se las proporcionó graciosamente a Van Halen la escuadra inglesa. Después se quiso echar la culpa de la sublevación a Francia y a su cónsul. Luego, célebre Lesseps. Y hubo que rectificar en la Gaceta ante la enérgica reclamación diplomática del vecino país. No creemos que Francia fuera la culpable. Se veía claramente la intervención extranjera. Pero antes que se descubriera al verdadero culpable, se recurría al truco empleado tan frecuentemente por los ladrones profesionales que cuando se ven perseguidos gritan «¡A ese! ¡A ese!». El autor no podía ser más que el rapaz imperialismo inglés, el único servido por agentes provocadores especializados, y el único también a quien podía interesar la desaparición de Barcelona y de toda su industria. Los reos de un delito suelen ser, por regla general, los que se benefician del mismo. Está claro. Caída de Espartero, el que a hierro mata. Si Espartero debió a la violencia ser regente de España, por la violencia fue depuesto de su alto cargo. ¿Causas? Muchas. Pero nosotros solo hemos de señalar la demás entidad, porque justifica ella sola el alzamiento, lo antinacional de la política total del regente. Fue tan impúdica aquella política que España marchaba a pasos agigantados hacia el coloniaje inglés. No tenemos espacio suficiente para hacer el índice de los hechos que esmaltan toda la historia de aquel período. Pero dada la calidad de las personas que hicieron la acusación para justificar su alzamiento contra el regente, nos evitan las citas y la reseña. No nombraremos a personajes carlistas, ni siquiera a moderados. Los acusadores son masones auténticos que ven el peligro y lo proclaman. Son los mismos que no hacía mucho tiempo habían luchado en la primera fila de la revolución. La prensa en general recomendó la unión de todos los españoles para hacer guerra abierta y sin tregua a los anglo-ayacuchos. Prim trata al regente de soldado de fortuna, de aventurero egoísta, y a su ministro Mendizábal, el antes adorado jefe de los progresistas, de intrigante, de embaucador, de dilapidador de los intereses públicos. Para darle más razón a Prim, un general esparterista arroja bombas y granadas sobre Reus, la población industriosa que fue su cuna. Y el general Serrano, en el primer escrito de su Gobierno Universal de Barcelona, afirma que España se halla sometida al influjo exclusivo de un gobierno extranjero. No olvidemos que tras de Espartero se hallaba Mendizábal y todo el Gran Oriente. Les llama en su ayuda cuando ve que el Congreso,
el ejército y la nación en masa le repudian, al advertir claramente el precipicio a donde les lleva. Su último ministerio era masónico ortodoxo. Mendizábal formaba parte de él, pero nada pudo hacer, porque ya se conocía su filiación anglomasónica, y ya se sabe que masón conocido es masón inutilizado. En el destronamiento de Espartero, influyó decisivamente una organización militar que copiaba a la masonería en su estructura, aun cuando no en sus fines, que eran opuestos. Se llamaba esta sociedad secreta Orden Militar Española. La OME, según rezaba su anagrama. Algunos de sus jefes fallaron luego al ser conquistados por la masonería, pero los primeros pasos de esta organización fueron felices y beneficiosos para España. La OME in nihil novum sub sole. Nada nuevo bajo el sol.